Miren, el origen de Satanás es un tema que ha dado para todo, ¿no? Libros, películas, un montón de especulaciones. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia en realidad? Bueno, en este análisis vamos a dejar de lado todas esas teorías y nos vamos a concentrar, pero de verdad, solo en las pistas que nos dan las escrituras para ver si podemos armar esta historia. Entonces, la pregunta central es esa. ¿De dónde vino Satanás? Y a ver, seamos claros, no vamos a encontrar en la Biblia un capítulo que diga la biografía de Satanás. No funciona así. Pero lo que sí vamos a encontrar son las piezas clave de un rompecabezas. Y cuando las juntamos, la historia que se revela es de verdad sorprendente. Y aquí está el primer punto clave que hay que entender. Como decíamos, no hay un capítulo específico. Esto es más bien un trabajo de detective. Tenemos que ir conectando pistas que están esparcidas a lo largo de diferentes libros para poco a poco ir formando una imagen más clara. Bueno, ¿listos? Comencemos a armar este rompecabezas. Y aunque la Biblia no nos da una declaración así, de frente, sí nos da una base súper sólida para entender no solo quién es Satanás, sino también, y esto es muy importante, quién no es. Nuestro punto de partida es este versículo en Colosenses. Pensemos un momento en lo que dice: si en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, eso, por lógica, tiene que incluirlo a Él. Y ¡pum! Aquí tenemos la primera gran revelación. Satanás no es una especie de fuerza eterna que siempre ha estado en contra de Dios. No, Él es y siempre ha sido un ser creado. Ok, partiendo de esa base de que es un ser creado, la inferencia bíblica nos lleva a 4 puntos que son, fundamentales. A ver, primero, como todo lo que Dios creó, fue hecho bueno. Segundo, se le dio libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir. Tercero, y aquí está el giro, usó esa libertad para rebelarse contra su creador. Y cuarto, algunos pasajes en Pedro y Judas nos dan a entender que no lo hizo solo, sino que fue el líder de otros ángeles en esa misma rebelión. Y ojo, esta idea de que fue creado bueno y se corrompió es una diferencia gigante. Marca un contraste total con filosofías como el dualismo, que básicamente dicen que el bien y el mal son como dos equipos eternos siempre en guerra y con la misma fuerza. La perspectiva bíblica es otra cosa, es radicalmente distinta. Nos dice que el mal no es algo original, sino una corrupción de algo que era bueno. ¿Y qué significa eso? Pues que puede ser derrotado, y que de hecho será derrotado. Y esa es una fuente de una esperanza tremenda. Muy bien, entonces ya establecimos que fue un ser creado que se rebeló. Pero, ¿podemos saber más? ¿Qué más podemos descubrir de esa rebelión? Pues sí, la Biblia nos da algunos pasajes clave que, a veces son un poco debatidos, pero nos dan unas pistas buenísimas sobre cómo fue todo. Ok, si hubo una caída, tuvo que haber un primer paso en falso, ¿no? Un tropiezo inicial. ¿Cuál fue ese pecado específico que lo llevó a su condenación? Bueno, las Escrituras nos dan una pista, y es una pista muy, muy clara. Fíjense en esta advertencia que el apóstol Pablo le da a los líderes de la iglesia. Es súper directo. Conecta el peligro de envanecerse, o sea, del orgullo, directamente con la condenación en que cayó el diablo. La pista no podría ser más contundente, ¿verdad? El orgullo. Esa fue la raíz de su caída. Y esto nos lleva a un pasaje que, seguro que lo han oído. Es uno de los más famosos y, quizás también, de los más mal interpretados. El nombre Lucero, o Lucifer, lo asociamos casi automáticamente con Satanás. Pero la pregunta es, ¿era esa la intención original del texto? Aquí está el verso del que hablamos. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? La imagen es potentísima, ¿no? Una estrella que cae del cielo. Es muy fácil entender por qué la gente lo conectó de inmediato con la caída de un ángel lleno de gloria. Pero, como siempre, el contexto lo es todo. Y aquí es clave. Si uno sigue leyendo, el mismo pasaje aclara que se está refiriendo directamente al rey de Babilonia. Lucero, o el brillante, era un título que se usaba para hablar de su poder, de su magnificencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No es una biografía de Satanás, no, pero funciona como una analogía perfecta de su propia caída por orgullo. Es la historia de un ser brillante, glorioso, que se derrumba por su propia soberbia. Ahora, un punto interesante, la Biblia no nos cuenta la caída de Satanás como si fuera una sola explosión, un evento de un día para otro, no. Es más bien como un descenso gradual, una historia que se va desarrollando en diferentes etapas a lo largo de toda la narrativa bíblica. Y para que quede más claro, podemos resumir todo este proceso en 3 fases principales. Primero está la rebelión inicial. Ahí es expulsado de su posición original, pero ojo, todavía tenía cierto acceso al cielo.
Después, la segunda fase, la derrota decisiva, que llega con la victoria de Cristo. Y finalmente, la tercera etapa, el juicio final, su derrota total y permanente. Hablemos de esa primera etapa, porque revela algo de verdad fascinante. Uno pensaría que después de la rebelión en el Edén, listo, expulsado por completo y para siempre. Pero no. Libros como el de Job o Zacarías nos lo muestran todavía teniendo acceso a la presencia de Dios, a la corte celestial, actuando en su papel de acusador. Y esto nos lleva directamente al punto de quiebre, al momento clave en toda esta historia cósmica, la venida de Cristo. Porque su vida, su muerte y su resurrección no solo cambiaron para siempre el destino de la humanidad, también cambiaron el de Satanás. Es que Jesús mismo lo anuncia. Escuchen esto. Justo antes de ir a la cruz, Él declara que ha llegado la hora de que el príncipe de este mundo sea echado fuera. ¡Wow! La cruz entonces fue el golpe decisivo, el jaque mate. Y la conexión que se hace aquí es fundamental. Lo que Cristo logró en la tierra, su victoria, tuvo una consecuencia directa en el cielo. Su sacrificio no fue solo para pagar por el pecado, también, literalmente, desarmó a Satanás, le quitó su poder de acusación y provocó, ahora sí, su expulsión definitiva del cielo. El libro de Apocalipsis nos pinta esta escena de una forma súper vívida. Nos habla de una batalla en el cielo que termina con una derrota contundente. El gran dragón, Satanás, es arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Ahí pierde para siempre su acceso a la presencia de Dios. Muy bien, esto nos lleva ya a la conclusión de toda esta historia. Hagamos un recuento rápido. Fue creado, se rebeló, fue derrotado en la cruz. Pero, ¿cómo termina todo? ¿Cuál es su destino final? Y más importante aún, ¿qué significa todo esto para nosotros? Sobre su final, la Biblia no deja lugar a dudas. Es totalmente clara. Apocalipsis describe su destino, ser lanzado al lago de fuego. Y esto no es una derrota más, es la derrota final, completa y eterna. Su historia no termina en un empate, ni con un continuará, termina con un juicio definitivo. Pero aquí viene lo interesante. La historia no termina solo con su derrota. Fíjense en este verso de Romanos. Conecta la victoria de Cristo directamente con los creyentes. Esto quiere decir que no somos simples espectadores en este conflicto, para nada. El texto nos dice que el Dios de paz usa a su pueblo para hacer visible esa victoria aquí en la tierra. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una para la reflexión personal. Si la victoria ya está ganada en Cristo, y se nos dice que los creyentes participamos en ella, la pregunta que queda en el aire es, ¿de qué manera la vida de una persona, sus acciones del día a día, pueden ser parte de esa manifestación de la derrota del mal aquí y ahora? Esperamos que este recorrido por las Escrituras haya servido para armar un poco mejor este rompecabezas. Si les interesa seguir profundizando en temas como este, bueno, ya saben, pueden suscribirse, darle like y compartir este contenido. Nos vemos en la próxima.